¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast aquí en Nuestra Fe en Dios. Bueno, hoy día tenemos un programa muy bueno, quizás polémico obviamente, porque vamos a estar hablando si es obligatorio diezmar y tenemos como invitado a alguien que ya es de la casa, que es el pastor Miguel Orellana. ¿Cómo estás, pastor Miguel? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias por invitarme. Oye, no, es un honor tenerte con nosotros. Tú sabes, pastor, que eh, este tema es tan importante porque quiero hacer como una advertencia. Porque puede que gente se sienta, ¿cómo decirte?, afectada por el tema, sobre todo si se está usando de una manera legalista, porque se ha usado mucho legalismo para el asunto de lo que es el tema del diezmo, pero por otra parte yo ¿Verdad? tengo confianza en el Señor de que va a producir mucha libertad en los verdaderos adoradores y dadores alegres. Aquel que da con alegría al Señor va a sentir que se le saca un peso encima porque va a ver lo que la palabra dice en cuanto a lo que es dar en el nuevo pacto. Así que antes de empezar con el tema, me gusta recordar, pastor, ¿dónde estás pastoreando tú? Lo dijimos en el podcast pasado, pero sería bueno que tú lo recordaras. Sí, como no, estamos en la ciudad de San Robert, en el estado de Missouri. Tenemos los servicios de las 2 de la tarde a las 3:30, una hora y media de servicio. Una iglesia hispana donde los sermones se traducen simultáneamente al inglés. ¿Cómo se llama la congregación? Centro Cristiano Metamorfosis. Oye, esto, bueno, ¿qué es el diezmo? Vamos, partamos por ahí. ¿Qué es el diezmo? Bueno, para responder de manera práctica, no alargar mucho esto, era una especie de impuesto que se le exigía al pueblo de Israel para el sostenimiento básicamente de los sacerdotes, ¿no? Israel estaba compuesto por 12 tribus, la tribu de Leví no heredó tierra en Canaán, pues debían dedicarse absolutamente al ministerio, a interceder por el pueblo de Israel. Y para que no hubiera una diferencia de tipo económica, mientras el pueblo de Israel crecía económicamente, hacía producir la tierra, criaba animales y hacía negocios, los sacerdotes no debían vivir en pobreza, automáticamente también ellos crecían económicamente porque el pueblo una vez al año traía el 10% de sus cosechas para el alfolí, que era un granero que estaba al lado del templo. Entonces, bueno, si lo que estamos concluyendo, entonces que el diezmo era parte de la teocracia de Dios en el Antiguo Testamento, eso es lo que más o menos en palabras simples tú quieres decir. Claro, es una práctica del judaísmo, de la religión de Cristo, de la religión de los judíos. Era la forma en que Dios hacía que el pueblo de Israel sostuviera económicamente al sacerdote y su familia. Recuerda que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían esposa e hijos. Eh, no es como ahora en algunas religiones donde el sacerdote es soltero y sin hijos. Y había que sostener a toda esta familia, y para que hubiera un equilibrio entre lo que ganaba un judío al tener sus vacas y su terreno para sembrar, el equilibrio era que una vez al año cada uno de los padres de familia trajera el 10% de sus cosechas y se lo entregara a los levitas. Ok, entonces estamos hablando que era algo, que era un impuesto, Un que esto impuesto, sí, era para un sostener impuesto. a los ministros. Ya, y porque tú sabes que uno a veces se mete en el internet, sobre todo lo que les gusta mucho buscar diferentes temas que son medios polémicos. Entonces yo he escuchado personas y posteos tratando a los pastores de ladrones en el sentido diciendo, pastor es un ladrón porque en el Antiguo Testamento el diezmo era solamente para los pobres. Sin embargo, hay tres tipos de diezmo, ¿ah? Como tú nombraste perfectamente, que era el diezmo levita o el diezmo del Señor. También había un diezmo que era para las festividades y otro que se juntaba y que se daba cada 3 años para los pobres. Así que es, en parte es razón, pero no es toda la verdad. O sea, es mucho más complejo. Y si estamos sumando tres diezmos, estamos hablando del 30% o un poquito más. Claro, era bastante, bueno, no se reunía, era una vez al año, tampoco era un asunto que era todos los meses y todas las semanas, como se trata de practicar hoy día, ¿no? Y tenía que ver exclusivamente con las cosechas. Y bueno, la orden del Señor a los judíos es que si estuvieran muy lejos de Silo, que era donde estaba la tienda originalmente del santuario, y lo que trajeran fuera ganado o otra cosa que no pudieran llevar de tan lejos a Silo, al templo, entonces debían venderlo y reducirlo a dinero, que es Entonces, más o menos la práctica de algunas iglesias hoy, ¿no? Que del trabajo del obrero, el obrero debe separar el 10%
para la iglesia. Ok, pero entonces si tú estás compartiendo lo que es una práctica, digamos, que tiene que ver con el pueblo de Israel, entonces eso significa que el creyente ahora en este nuevo pacto inaugurado no tiene nada que ver con lo que del dar el diezmo, o sea, no se aplica a nosotros. A ver, eh, el Señor, comenzamos hablando de esto de libertad, ¿no? El Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Para que la verdad me haga libre tengo que conocerlo. Las doctrinas de la iglesia nacen exclusivamente de las cartas pastorales. No existen doctrinas para la iglesia en el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento la iglesia no existía. En el Antiguo Testamento están todas las normas y doctrinas de vida para los israelitas, para los judíos. Entonces, lo simple de entender es esto. Si una verdad bíblica del Antiguo Testamento no pasa por la cruz y se repite en alguna carta pastoral, no es doctrina para la iglesia. Entonces, Y la verdad es que no hay ninguna carta pastoral, ninguna carta apostólica que hable de que la iglesia debe diezmar. o sea, lo que tú estás diciendo es que el apóstol Pablo nunca dijo que los creyentes debían diezmar. No hay ninguna de las 13 cartas de Pablo, ni Pedro, ni la carta a los hebreos, ni la carta de Judas, no hay ninguna carta en la que se incite a la iglesia a dar el 10%. Lo que se le incita, se le anima a la iglesia es a sembrar conforme a lo propuesto en su corazón, según el Señor le haya prosperado a cada uno. Claro, es cierto lo que tú dices. O sea que entonces la medida que nosotros damos ahora actualmente es como proponemos en el corazón. Y también, bueno, eso está sujeto también a otra cosa. O sea, según haya prosperado, como dice la palabra, porque tú puedes proponerte, decir, yo, por ejemplo, puedo decir, o un hermano puede decir, bueno, yo quiero dar tanta cantidad de dinero, pero si no ha prosperado de tal manera, a acuerdo a lo que ha prosperado, tampoco lo puede dar. O sea, hay otro principio también que sujeta a este. ¿Sabes qué? No sé si te voy a complicar con esto, pero yo creo que uno de los engaños más salvajes es decirle a la congregación, cuando tú traes tu diezmo, cuando tú traes tu ofrenda, Dios te bendice, porque es enseñar a la gente a hacer una especie de negocio con Dios. Nosotros no ofrendamos para que Dios nos bendiga, ofrendamos para honrar al Señor que nos bendice. Wow, Es muy distinto. claro, exactamente. Nosotros honramos a Dios, reconocemos que todo lo que tenemos es de Él y que Él nos ha bendecido poderosamente y por eso lo honramos con parte de esas ganancias trayéndolas a la iglesia para el sostenimiento de la iglesia, no Y, para el sostenimiento del pastor tampoco. pero quiero traerte otra cosita ahí, porque ¿qué pasa con, por ejemplo, Malaquías 3:10 o Malaquías capítulo 3 del 8 al 10 más o menos, donde habla de que Bueno, ustedes me han robado, malditos con maldición, la nación toda me ha robado? O sea, porque se usa mucho ese versículo muchas veces para el día domingo, decir, bueno, pues traiga el diezmo, si no usted es un ladrón. De hecho, perdona que te interrumpa, pero yo recuerdo que era muy muchachito y yo regué, era mi primera vez que yo entraba a un servicio cristiano de jóvenes y lo primero que escuché fue decir desde el púlpito a uno de los pastores, el que no diezma es un ladrón y los ladrones no entran al reino de los cielos. Y yo no entendía nada, lo único que yo estaba impactado. Yo tenía 17, 16 años, no creo haber llegado a 17 años y estaba impactado de que esa fue mi primera presentación, o sea, fue mi primer encuentro con una exposición bíblica. Eh, entonces te pregunto yo, ¿existe tal cosa como que si alguien no diezma está maldecido? a ver, veamos dos cosas. Primero, desde el punto de vista hermenéutico, el texto de Malaquías dice, la nación toda me ha robado. ¿Qué nación? Israel. El texto de Malaquías es para una nación puntual, no es para la iglesia salvada por gracia. Eso es lo primero. El segundo, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, le dice que que Cristo en la cruz nos redimió de la maldición de la ley. La ley por un lado bendice y por otro lado maldice. Gálatas 3:13. Bendice al que la guarda totalmente y maldice al que no es capaz de guardarla totalmente. Nosotros estamos exentos de la parte de la maldición de la ley porque fuimos redimidos por gracia en Cristo. Wow, Y interesante, así, ¿ah? estoy claro con eso. Interesante, porque este es un tema de mucha confusión, pero ¿qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que dicen, bueno, total, ya entonces no hay que dar nada, entonces pues no doy nada? Claro, le aplicamos el texto basado en el nuevo pacto. Le decimos que Pablo enseña que el que siembra escasamente cosecha y el que siembra generosamente, generosamente cosecha y que Dios puede hacer mucho más abundantemente en nosotros de lo que nosotros llegamos a pensar. Entonces, yo no le digo a la gente, si usted no da el 10% está bajo maldición.
no le digo cuánto tiene que dar, yo le digo que tiene que adorar a Dios con sus bienes y que cada uno tiene una relación personal con Dios. Ahora, si alguien gana $500 semanales y se propone en su corazón ofrendar $1 cada domingo, es un problema entre él y Dios. Yo ahí no me puedo meter. ¿Y qué pasa si, Es por como, ejemplo, deja preguntarte, dime, Miguel, directamente así? Deja preguntarte. Pero ¿qué pasa con el creyente que dice, sí, yo entiendo que yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia, yo entiendo que yo no soy un israelita, yo lo entiendo todo, pero a mí me gusta, o sea, siento en mi corazón diezmar. O sea, ¿es un impedimento para que un creyente pueda diezmar esto que no, estás trayendo? no, no, absolutamente no. Si alguien, por ejemplo, si alguien como yo fue criado en el Evangelio desde niño y le enseñaron de sus padres y sus abuelos, y todo el mundo le enseñó que hay que dar el 10%, y siempre que lo ha hecho se ha sentido bendecido, y ahora entiende que la iglesia no está en la obligación de dar el 10% porque somos salvos por gracia y no por obra, que mi entrada al cielo no tiene que ver con cuánto doy. Entonces, pero aún me siento bendecido dando el 10%, yo animo a la gente a seguir haciéndolo. O sea, el problema no está en dar el diezmo, el problema está en exigirlo. Entonces voy a la pregunta, ¿puede un pastor exigir el diezmo en su congregación? Yo personalmente, y esta opinión es mía, no quiero involucrarte, un pastor que exige el diezmo está cometiendo plagio, porque la carta a los hebreos dice que solo los levitas pueden y tienen autorización legal para exigirle los diezmos al pueblo. Entonces, si un pastor me exige el diezmo, yo lo primero que le preguntaría es si es levita. Segundo lugar, el diezmo no puede ser llevado a una iglesia en Estados Unidos, ni en Chile, ni en ninguna parte, tiene que ser directo a Jerusalén, al alfolí. No hay alfolí ni hay templo hoy en día, y el sacerdocio levítico no está funcionando porque el único sacerdote ahora es Cristo para la iglesia. Entonces no hay argumento bíblico que apoye la exigencia de un diezmo. Un pastor no puede exigir el diezmo. Es Ahora, más, Andrés, el diezmo no es para los pastores, el diezmo o la ofrenda o lo que se reúne en la iglesia es para la iglesia. ok, Es la pero iglesia, la congregación la que debe decir, bueno, ya estamos en condiciones de sostener a nuestro pastor para que se dedique a tiempo completo a atendernos y le vamos a pagar un sueldo. Pero no es que la gente debe traerle al pastor el dinero. ok, entonces aquí hay varias cosas que desde el último punto que tú estás trayendo, porque 1 Corintios 9 está hablando una cosa muy interesante. El verso 11 dice, si nosotros sembramos, está hablando de los ministros del nuevo pacto, entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que seguimos de vosotros lo material? O sea que hay una pregunta interesante, o sea que si bien es cierto, como tú dices, no es una obligación, el pastor no puede obligar a la gente, pero por otra parte, sí la escritura señala de que el trabajo del pastor espiritual no tiene ni un problema con que coseche lo material, ¿verdad? Y Claro. también, ahí mismo, en ese mismo lugar, también en 1 Corintios 9 dice en el verso 14 que si así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces pienso yo que también para no dejar ese vacío en el aire de que, oh, el pastor que está a tiempo completo un sinvergüenza porque debía estar trabajando, yo considero que hay momentos y momentos. O sea, primero, si no hay finanzas, el pastor tiene que trabajar y punto. Aquí no hay más vuelta, aunque de acuerdo a la escritura, el pastor se debe dedicar a la oración y a la administración de la palabra. Sin embargo, si no hay la forma de sustento, él tiene que trabajar. Y por otra parte, la iglesia debe entender que es una orden de parte de Dios de que Él está trabajando para el Evangelio y debe vivir del Evangelio. Entonces, quizás todo se arregla con eso de 1 Timoteo 5, 18, donde dice que no pondrás bozal al buey que trilla y el obrino digno del salario. Entonces, ¿cómo se paran todos estos enredos, yo creo, Miguel, de todos estos enredos de plata y rollos de que se abusa del dinero en la iglesia? Es que el pastor tenga un sueldo, pero un salario. O sea, no es el dueño del todo el dinero. O sea, debe haber un equipo que maneje todo esto, pero la iglesia debe anhelar y desear. Yo pienso que el hombre de Dios, que Dios ha puesto ahí, llega el tiempo que se dedique completamente para que haga bien la obra. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre que no hay una obligación de que yo te pida el diezmo a que se genere un sistema de finanzas porque Dios lo ordenó para que el hombre de Dios viva el evangelio. O sea, no va a estar trabajando todo el tiempo porque tú tienes que reconocer que no es lo mismo un hombre que se dedica a la obra del Señor y está a tiempo completo y estudiando y trabajando para las cosas del Señor, que tener que estar trabajando 6, 7 días o 6 días a la semana y los poquitos que puede estar estudiando para traer una comida lo mejor que puede o una palabra balanceada a la iglesia. Entonces, más duro. Entonces, yo pienso
que por una parte el pastor no puede exigir el diezmo, pero la iglesia debe tener un sistema financiero entendiendo que es la voluntad de Dios. Como dice el apóstol Pablo, que el que se dedica a enseñar se ha tenido por doble honra. O sea, debe tener esperanza. Si está trillando, tiene que tener esperanza que va en algún momento a cosechar. Yo creo que tanto el pastor debe añorarlo como la congregación debe añorarlo, de tener a ese hombre completo, a tiempo completo, porque no van a ser los mismos resultados si tú te dedicas a tiempo completo que parcialmente. Y te lo digo porque cuando estuve en el ministerio de Miami, yo trabajé parcialmente con un hermano que trabajaba en el ministerio conmigo. Entonces, claro, tenía la bendición de que nos podíamos acomodar los horarios, pero por lo menos tenía medio tiempo para dedicarme bastante a la predicación de la palabra. Entonces, quizás, ¿por qué está claro esto, Miguel, pastor? Porque puede haber muchos pastores que estén escuchando este audio, este podcast, y estén pensando que se les está diciendo que nunca van a tener una esperanza para poder estar a tiempo completo en el ministerio. Bueno, resumamos un poco todo lo que tú has planteado. Es muy claro, es muy cierto, es muy bíblico y es muy práctico. Hay que resumirlo en esto. Primero, el hombre de Dios llamado al pastorado no fue llamado para ver la iglesia como la forma de vida o el negocio. Es verdad que el apóstol Pablo dice que el que siembra, siembra con la esperanza de cosechar. Y está hablando de recoger dinero para vivir. Lo está diciendo clarito, no hay nada que examinarle al texto. Pero es el mismo apóstol Pablo que le dice a los ancianos en Éfeso: de lo que ando trayendo puesto y lo que yo me he comido, lo que he ganado con mis manos, a ustedes no les debo nada. Entonces, tiene que haber un equilibrio en esto, y yo creo que el punto es no fui llamado por Dios para pastorear la iglesia con el fin de llegar a tener una vida opulenta predicando el evangelio. Fui llamado por Dios a predicar el evangelio, y ojalá que el resultado de predicar el evangelio me genere como honra poder llegar a vivir el evangelio. Segundo, la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Cristo. Por lo tanto, en la medida que el grupo crece, debiera crearse un sistema administrativo transparente. Hay dos cosas que deben cumplirse en una iglesia: que la administración sea sana y que sea transparente. Es decir, todo el mundo, o los miembros en plena comunión, como se dice en algunos lugares, deben estar tanto de los ingresos y egresos de los dineros de la iglesia. Y es esta asamblea la que en un momento determinado ve que su pastor se esfuerza por alimentarlos, se esfuerza por trabajar por ellos, pero el tiempo de trabajo no le permite. Entonces le dice el pastor: queremos sostenerlo para que se dedique enteramente a nosotros, que eso es lo que es el ideal en la palabra de Dios. Pero el problema, y la gente habla de nosotros, y la gente habla con razón de nosotros los pastores, porque la primera motivación de llegar al ministerio es vivir opulentamente con la ofrenda y la fe de la gente. Claro. Déjame contar un cortito. Hace un tiempo atrás llegó un joven a mi iglesia, no aquí, cuando estábamos pastoreando en North Carolina. Y entonces un día le di la oportunidad para saludar, para hablar, algo tenía que decir, y él me dijo: yo desde muy niño siempre quise ser pastor, me llama mucho la atención cómo los pastores se visten, siempre me ha gustado que son tan elegantes, por eso siempre he querido ser pastor. Entonces la motivación es absolutamente errada. Claro. Y hoy día más que nunca, Andrea, hoy día más que nunca vemos a un hombre en la televisión, con un tremendo templo, con pantallas, con cosas, y el tipo se mueve en su avión propio, y tiene limusina, y tiene escolta. Entonces, ¿qué dice el joven que está en el seminario estudiando para el ministerio? Claro, esa es su meta, que eso es ser pastor. Vivir como ese hombre. No fuimos llamados a eso. Claro. Yo pienso, fuimos llamados a eso. Bueno, el resultado de mi trabajo genere que al final la iglesia pueda sostenerme y sostenerme bien, sería maravilloso. Claro, yo pienso que también la iglesia, la congregación debe añorar eso, ¿eh? Debe añorar tener un pastor que esté a tiempo completo. Y a medida, como tú dices, que la iglesia vaya creciendo, pues pienso que se pueden ir dando los medios económicos. Por otra parte, también creo que, o sea, yo a lo mejor vamos a discrepar aquí los dos, pero yo pienso que es una cuestión la cuestión de la finanza tiene que ver el asunto, o sea, digo, los ancianos de la iglesia tiene que estar al tanto. Obviamente tiene que haber una transparencia en la finanza, pero esa cuestión de determinar las finanzas para el pastor, creo que tiene que ir más que nada a los ancianos, porque puede darse mucho que mucha gente esté dentro de la iglesia y que no tenga la madurez para entenderlo. Entonces, creo que finalmente la iglesia debe añorarlo, en mi punto de vista, pero debe ser manejado por los líderes ancianos de la congregación. Creo que así es mi punto de vista. Yo creo que así. Cada organización ve cómo lo maneja. O hay un equipo, como en el caso de nuestra iglesia, que hay un staff, un equipo que trabaja al lado mío, que somos los que tomamos las decisiones. O hay otras iglesias que citan a todos los miembros en plena comunión. Claro, ahora, sí, es verdad. La iglesia entiende o no entiende bien este tema y otros muchos temas, y va a depender justamente de que los que están en el púlpito, los que enseñan, sean claros, objetivos, sean bíblicos.
Claro, sí, sí, Cuando sí. la gente se confunde con estas cosas, cuando del púlpito no estamos siendo claros, o sea, lo mismo que decíamos al principio, todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento es practicable para la iglesia, absolutamente no. Claro. Entonces, me tratan de pasar textos que les conviene del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento con tal de que eso les favorezca, pero eso no. Entonces, ahí es donde la base de todo esto es cuánto conocemos de la palabra en la iglesia a la que me congrego. Y lo Claro. que debe examinar la gente cuando se siente en una iglesia por primera vez es cuánto conocen de la palabra los que están ministrando. De eso va a depender todo. Mira, de eso depende hasta lo que cantamos en la iglesia. Entender la palabra nos enseña hasta lo que debemos cantar y lo que no debemos cantar los domingos. Muy importante lo que tú dices. Yo creo que es muy importante. Y por otra parte, fíjate, algo mientras tú estabas hablando, estaba pensando, no quiere decir necesariamente que todos los pastores que estén en las congregaciones y que estén con el sistema del diezmo, lo estén haciendo con mala intención, porque pudieran mucho estarlo haciendo en ignorancia. Muchas que no, o sea, no creo Claro, que, no, claro. no creo que Por todas las eso te personas. digo, volvemos al tema, o sea, no lo hacen de mala fe, pero lo hacen basado en la ignorancia. Pero resulta, tú sabes tan bien como yo, que Dios no premia la ignorancia ni la Claro, justifica. no, eso, estamos completamente de acuerdo. Dios se repite constantemente en la boca del apóstol, no quiero que ignoren, no quiero que ignoren, no quiero que ignoren. Desear como niño la leche no adulterada, que la palabra muera abundantemente en vosotros. Oro al Señor, le dice Pablo, para que se abra el ojo de vuestro entendimiento, para que comprendan todo. Toda Claro, la escritura es útil para enseñar justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente capacitado. No se justifica que la iglesia ignore, Andrés. No se justifica que los pastores hagan cosas por ignorar. claro, Pues sí, al principio, a lo mejor un tiempo, pero claro, hay que entender lo que dice la palabra. claro, sí, como dice el apóstol Pablo, Romanos 4, Gálatas 4, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Claro. Creo que una muy buena pregunta ante todo ante cualquier Y la gente práctico. tiene derecho a preguntarse que, mira, este es el punto también, y te lo digo porque yo vengo de ese mundo, yo vengo de un mundo carismático donde el pastor era el administrador absoluto de la iglesia, y si a alguien se le ocurría en mi iglesia, en la iglesia en la que yo me crié, se le ocurría, pero si quiere insinuar, preguntar qué pasaba con los dineros, hermano, te echaban las penas del infierno, que te habían echado el espíritu de Absalón, que te habían echado el espíritu de Bexabé, que te habían echado el espíritu de Chapulín Colorado, y te dejaban mal frente a la congregación. ¿Tiene derecho un miembro a preguntarle a los directivos de su iglesia qué está pasando con los dineros? Tiene todo el derecho. Bueno, Es un derecho, Andrés, eso es transparencia. pero por Si eso, yo no estoy pastoreando con mala intención, no tengo problema en abrir los libros. claro, pero estaba pensando en algo, ¿ah? Pero no solamente tiene esa actitud, porque en algunas congregaciones, bueno, tú sabes que yo pastoreé en la ciudad de Miami alrededor de unos 20 años, unos 18 años, 3 congregaciones, y después también lo hice en Chile. Y además tengo amigos, pastores, que soy, he estado en la iglesia y tuve un tiempo de conferencista. Entonces uno tiene tiempo de, sobre todo como conferencista de diferentes iglesias, entonces escuchar diferentes opiniones y ver la gente, lo que habla. Y además la metida de patas que uno mete, porque en mi caso yo estuve muy metido en el movimiento de la prosperidad, así que todo lo que tú hablas, yo me río porque yo estuve metido ahí. Sin embargo, ahora puedo reírme, gracias al Señor, Dios me sacó de eso, pero yo sí he notado, ¿ah? Que muchas, a mí me han contado, me dice, oye, pregunté, un líder me dijo una vez, pregunté, apenas empecé a hablar de las finanzas, inmediatamente noté que como que le dieron, como dicen por ahí, le dieron un filo. O sea, ahí de repente empiezas a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con estos dineros? ¿Qué pasa con lo otro? Y inmediatamente te marginan. O sea, te sacan del liderazgo, eres una piedra en el zapato y te empiezan a correr porque en el fondo, no sé, si nada hace, nada teme, si ahí está la finanza y ya. Y cuando uno entiende, nuevamente volvemos a lo mismo, que como dice la escritura, que el obrero es digno del salario. Y si tú tienes un salario, tú como pastor tienes un salario y yo estoy en el ministerio y tú soy pastor, tengo un salario. O sea, yo hago con mi salario lo que yo quiera porque tengo que ser prudente como lo uso. Ya no es problema de nadie. Pero ahora cuando hablamos de que yo me siento el dueño de las sillas, de las bancas, de las mesas, y cuando me muera todo esto queda para mis hijos, porque esta es una cuestión como una dinastía, estoy en problemas y estoy en problemas con Dios. Mira, déjame compartirte rápidamente mi experiencia personal. En Wilmington, North Carolina, había muchas, pero muchas iglesias hispanas, latinas, en Wallace, en Charlotte, en Wilmington, en Leland, una cantidad enorme de iglesias hispanas. Y en muchas de esas iglesias, te lo digo porque yo tuve un programa radial en Wilmington, North Carolina, por 3 años, un programa radial. Era un programa de conversación dirigido por un pastor que era yo.
y había gente cristiana que me llamaba de manera anónima para que sus pastores se enteraran. Entonces había iglesias donde a la gente le pedían el diezmo, la ofrenda de esfuerzo, que era para alguna cosa puntual, y las primicias también. Es decir, las primeras, no me acuerdo cuánto, las primeras 2 horas, las primeras 5 horas del día lunes eran para el pastor, porque eran las primicias, porque Dios bendice al que trae primicias. Todo eso es sacado del Antiguo Testamento, y todo eso no tiene nada que ver con nosotros. Ujú. Entonces, uno se da cuenta que están tomando textos bíblicos para abusar de la gente. Ahora, Andrés, tú entras a las redes sociales y te encuentras con un pastor gordo, con su mujer, que es una verdadera modelo, sentada en un yate en la playa, y la pregunta es, ¿dónde está el pastor? Aquí está el pastor disfrutando de las bendiciones de Dios. Mientras hay gente en la iglesia que tiene los zapatos, anda con un puro par de zapatos todo el año. Entonces, no estoy invitando a la iglesia a caer en el socialismo, no. Pero, oye, yo no fui llamado, y tú recién usaste la expresión, cuando a mí la iglesia me paga un salario y yo soy dueño de hacer, pero eso también tiene un límite. Porque como siervo de Dios tenemos que tener cuidado qué imagen presento. Entonces, fui llamado a recolectar dinero en la iglesia para irme de viaje a Hawái. Esa es la función, esa es la forma en que el pastor se quita el estrés. Oye, No, pero yo creo déjame, que pero han déjame. habido abusos, han Ok, habido mucho abuso. pero ¿qué pasa? Ya está bien, pero déjame hacerte algo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Y qué pasa si el pastor porque tiene un pastor que está trabajando a tiempo completo tiene derecho a tener vacaciones, a tener una Claro. pensión de retiro? ¿Y qué pasa si él, o sea, a lo mejor tú dices ir a Hawái, pero para otras personas que tienen un salario, pastores que de iglesias grandes, no estoy hablando de gente que abuse, pero que ha juntado el dinero y que lo puede comprar y se puede ir a Hawái? O sea, ¿y qué pasa si se va a Hawái? Si su No, salario. claro, claro. Sí. Si se va a Hawái con el sueldo que la iglesia le da, gloria a Dios. Pero si usted le está exigiendo todos los domingos a la Ah, eso iglesia es el diezmo, completamente y le está diferente. diciendo que tiene que hacer un pacto, y No, que está mientras bien. más grande es la ofrenda, más grande es el pacto, Claro, y y más que, grande va a ser la bendición, y claro, manipulamos y manipulamos y manipulamos para después terminar en Hawái. claro, No, no, deporte de no. tu ofrenda es tu No, no. sanidad, deporte de tu ofrenda es tu milagro, deporte de lo que Vale, tú vale, des, lo que ¿no? Dios va a hacer por ti. No entendiendo que lo que Dios nos da es simplemente por su misericordia, por su gracia, por su amor. Y esto no Sí, quizás, empieza a rozar esto con estos textos de Pablo que nos empiezan a estorbar. Pablo le dice a un pastor joven llamado Timoteo, aprende a sufrir penalidades como un como buen buen soldado de soldado de Jesucristo. Jesucristo, Nosotros no queremos pasar por ahí, por ahí. claro, Nosotros queremos tener una iglesia que nos pague un sueldo y vivir como estrella de rock. No fuimos llamados. claro, no, sí, eso estamos No totalmente fuimos de acuerdo. Estamos llamados. totalmente de Somos acuerdo siervos, que, somos servidores. claro, Somos exactamente. servidores, que no somos humildes, que Ujú. somos servidores. Y en un momento te dije que una de las funciones principales del pastor, bueno, hay varias, pero dedicarse a la oración y a la palabra, y eso es bien importante también. Y para eso necesita tiempo. Por eso tiene que haber, como hemos mencionado, un equilibrio entre su trabajo, su tiempo con la iglesia, a medida que la iglesia va prosperando, y tiene que haber transparencia en las Claro. finanzas porque hay mucho uso. Yo creo que una de las cosas por las cuales se está conociendo el Evangelio hoy día, no es la única, pero la gente en las redes sociales está explotada con esta cuestión de los abusos financieros Claro, de la parte claro. de la iglesia. O sea, todo, eres Mucha gente pastor. herida. Hay muchos buenos cristianos que están en su casa y no se quieren congregar porque quedaron heridos con esto. Los abusaron. Claro, una vez alguien me dijo, espérate, me dijo, ¿qué haces tú? Yo dije, soy pastor. Ah, me gustaría hacer, dijo, porque yo también me gustaría tener una casa. Pues me empezó a nombrar un montón de cosas. Le dije, yo también, porque no tengo casa. O sea, Fíjate que una vez me fui de vacaciones. Tú sabes que una vez al año yo viajo a Chile de vacaciones, ¿verdad? ujú, Entonces un día, como las normas de tránsito en Chile son distintas acá, me cometo bastante error. Y un día me estaciono donde no debo, se paran dos motoristas de la policía chilena, de Carabineros de Chile, al que le tengo el máximo respeto y el máximo cariño. Entonces me piden los documentos del vehículo, la licencia, y le paso la licencia americana, porque no tengo otra licencia de conducir. Entonces me dice, ¿por qué anda con licencia americana? Le dije, estoy de vacaciones. ¿A usted a qué se dedica? Soy pastor. Y le dice al otro carabinero, ven, mira cómo viven estos. Así le dijo, mira cómo viven estos. Usted es pastor, ¿verdad? Mire cómo vive, anda de vacaciones en Chile, vive en Estados Unidos, la vidita que se dan los pastores.
Y la verdad que yo tengo mi negocio de construcción en Estados Unidos y yo lo que tengo lo hago con mi esfuerzo, con mi trabajo. Pero no me podía ponerle a explicar eso al carabinero. Lo que pasa es que esa es la imagen que hemos presentado. Claro. Pero por otra parte, Esa es la imagen. deberíamos hablar de la otra cara de la moneda, porque la verdad que realmente es una tremenda bendición cómo Dios mira a aquellos que son generosos. De hecho, estaba pensando en la carta a los filipenses, que no es la razón por la cual Dios permitió que estuviera en el canon, pero algo interesante de ver a los filipenses que tenían la solicitud, pero le faltaba la oportunidad de poder ser generosos con el hombre de Dios, Wow. que es el apóstol Pablo, y todo lo que Mm, hicieron. Epafrodito estuvo a punto de morir para llevar una ofrenda simbólica porque él finalmente estaba preso en Roma. No la podía ni siquiera usar, o sea, estaba ahí. Hay quienes dicen, un comentario leí que cuando los ciudadanos romanos caían presos, se les permitía que la gente le mandara dinero para que cuando salieran lo pudieran usar como para empezar de nuevo su vida. A lo mejor, no sé cuánto de eso habrá de cierto en lo que leí, pero es que sí, era a lo mejor simbólico de que lo están esperando que él saliera. Pero es interesante ver cómo el apóstol Pablo, a esa gente que no olvidó al hombre de Dios, que estuvo con ellos y que en un momento estuvo preso por causa del evangelio, no por otra causa, ellos pudieron mandar una ofrenda y una carta que él mandó de vuelta, que es la carta a los filipenses, la carta del gozo, donde él le manifiesta y le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pero ese mi Dios sí, suplirá todo lo que os falta no es para el tacaño, o sea, era una muestra, es el partición. sentir, claro, el apóstol Pablo quería hacerle sentir el más profundo, o no sé, deseo de su corazón de que Dios les prosperara y que le ayudara, porque él estaba notando lo que ellos habían hecho, o sea, un gran esfuerzo. Entonces, también es importante hablar de la otra cara de la moneda, que Dios no mira, o sea, Dios no es que le da lo mismo, sino que Dios tiene un corazón especial para aquella gente que son generosos, que dan con sinceridad, no esperando nada, porque ¿quién le dio a él, al Señor primero para que le fuera recompensado? O sea, vamos, nadie puede decir yo le di a Dios, entonces está en obligación de darme. Todo lo que recibimos es por su misericordia, tan simple y tan sencillo, pero sí, Mm, Dios no es indiferente. Y si tú estás escuchando este audio, a lo mejor estás en shock diciendo, wow, entonces no tengo que diezmar, pero a mí me gusta dar. No, bueno, hay quienes tienen el don de dar y que es una gran bendición, Romanos 12, en el cuerpo de Cristo que tú puedas dar. Y si eso es lo que tú das y lo estás haciendo para el Señor, pues Dios tiene contentamiento con eso. Obviamente no podemos decir que Dios es indiferente a cuando alguien está dando de corazón. O sea, sería muy injusto decirlo, no sería correcto. Pero de ahí a pasar a la manipulación, pues yo creo que es otro tema aparte. Así que, pastor, te agradezco tanto que hayas tomado el tiempo. Sé que eres un hombre ocupado. Miguel, tú eres mi primo a propósito, ¿eh? Aquí yo te trato de pastor y sí, todo, pero tú eres mi primo. Y entonces, pues, interesante que hayas podido tomar el tiempo de explicar todas estas cosas y que hayamos podido platicar sobre el tema del diezmo ujú, que pueda traer libertad a todas las personas que están escuchando y que si van a dar, pues den como para el Señor, pero no con tristeza, claro. ¿verdad? Ni con necesidad, porque Dios no bendice, Dios ama al dador alegre. Solo una cosita antes que nos despidamos. ¿Tú te acuerdas que al principio de la iglesia primitiva la gente vendía sus propiedades y las ponía a los pies de los apóstoles? Ujú. Todo lo que recolectaban vendiendo propiedades la ponían a los pies de los apóstoles. ¿No te parece extraño que cuando Pedro y Juan subían al templo a orar no tenían ni siquiera un peso para darle al mendigo, al Ujú. cojo? Interesante. Parece que los apóstoles no disfrutaban de los dineros que se recopilaban vendiendo propiedades. Parece que ellos no intentaban hacerse ricos con las ofrendas de la gente. No. Ese es mi punto nomás. O sea, hay buenos pastores que están trabajando duro y les cuesta mucho trabajar en la obra del Señor y mantenerse vigentes. Y son muy honestos. Yo creo que la gran mayoría lo son. Y yo amo a esos pastores y los bendigo, pero no podemos exigirle, un pastor no tiene derecho a exigir el diezmo porque no es levita, porque no le corresponde, porque no es sacerdocio, porque el único sacerdote de la iglesia es Cristo. ¿Y qué consejo tú le darías para terminar el podcast de hoy día a esos pastores que están trabajando, que están haciendo su trabajito, carpintero o en otras cosas? No necesariamente tiene que ser en la construcción, pero pues, en otro tipo de trabajo porque no pueden dedicarse a la obra, pero tienen la esperanza de que un día poder dedicarse de lleno porque quieren servir al Señor de completo. ¿Tú qué mensaje de esperanza le darías? Eh, lo que dice la palabra del Señor, irán andando y llorando los que llevan la preciosa simiente, pero algún día volverán a venir con regocijo trayendo el fruto de su trabajo. Es duro, pero el que siembra cosecha. Trabajen en lo material, mantengan a su familia con su trabajo, hagan un buen trabajo en la iglesia,
sean honestos con el mensaje. Cuando la iglesia crezca, la iglesia los va a reclamar y les va a dar un buen salario y van a vivir como merecen y van a seguir honrando al Señor. Pero por ahora, si la iglesia es chiquita, trabaje duro en ambas cosas. No nos queda otra alternativa. Muchas gracias, Pastor Miguel Orellana, por haber estado con nosotros. Les queremos invitar, como siempre, cuando hacemos estos podcasts de Nuestra Fe en Dios, a que compartan este audio. Ustedes lo pueden compartir, este podcast, por WhatsApp con sus amigos. Pueden mandarlo a su pastor amigo, no sé, a hermanos creyentes. Y si le ha sido de bendición, por favor, dejen en el comentario. Sería interesante saber cómo le ha beneficiado, cómo le ha bendecido este podcast el día de hoy. Así que muchas gracias, Pastor, por estar con nosotros. Miguel, un abrazo, te quiero, primo amado. Y bueno, pues nada, estaremos en otro podcast en la siguiente ocasión, si Dios así lo permite. Muchas gracias, bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, Chaito, Miguel. Gracias por considerar mi opinión. Te quiero mucho, primo. Bendiciones. Te quiero, primo. Bye, bye.